Buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar un minutito a ver si se nos unen más y comenzamos. Bueno, comencemos. Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí, sí se ve bastante bien. Sí se ve, Julio. Bueno, perfecto. Buenas noches a todos. Hoy don Mario anda por España, así que me tocó que cubrirlo. Comencemos entonces con un Ave María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Y hoy nos toca el tema número 9. El tema es el hombre creado por Dios como varón y mujer. Un temazo, ¿verdad? El autor es el padre Juan Ignacio Bañares. Él es el autor del guión que utilizamos para esta charla, así que pueden encontrar información de él en su página de academia, ¿verdad? Él es licenciado en Filosofía y Letras y se especializa en Derecho Canónico. Hay varios libros alrededor del tema del matrimonio y tema pues, matrimonio, sexualidad, etcétera, publicados en Real y en la Universidad de Navarra. Entonces pertenece a la Junta Directiva del Instituto de Ciencias para la Familia y al Comité Directivo de la revista especializada Ius Canonicum. La charla se divide en dos subtítulos principales. La primera es la dignidad humana y hablamos un poco de racismo, xenofobia y discriminación, y la segunda parte es la dimensión antropológica de la sexualidad. Los temas principales que se tratarán en la charla son estos 5. El primero, el ser humano es persona precisamente por ser humano. La igualdad de las personas debe expresarse en el respeto a cada uno y a los colectivos. El tercero, la discriminación, el racismo o la xenofobia son injustas. El cuarto, el matrimonio es conyugalidad, es decir, supone un vínculo de coposesión, de posesión mutua. La Iglesia exige acoger con respeto, compasión y delicadeza a las personas que presentan tendencias homosexuales. Esas son las 5 partes que se van a cubrir en esos 2 subtemas. Nos basamos primero en que solo Dios es plenitud.
Solo Él existe por sí mismo en plenitud. Todos los seres creados dan gloria a Dios con su existencia y lo reflejan en la armonía y la belleza de su conjunto. Dan gloria a Dios el monte Kilimanjaro y las estepas de Siberia, el río Amazonas y el océano Índico, los arrecifes de corales de Australia y la inmensidad del cosmos. Los seres vivos dan gloria a Dios además con el hecho mismo de su vida, su movimiento, su desarrollo, su inclinación necesaria hacia la perfección que les corresponde desde las formas más simples de vida hasta las más complejas. El ser humano, en cambio, no es uno más en la escala de la creación. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador, como nos recuerda la Constitución Dogmática Gaudium et Spes. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. La diferencia que marca el poder ser origen de nuestros actos es una diferencia radical, de esencia, no solo de grado. Es decir, no es de que seamos más seres que un perro, que un gato, sino que somos diferenciales en esencia, ¿sí? La estructura del ser humano supone una composición de materia y de espíritu que conforma un mismo y único sujeto. Se recordarán de algunas películas que nos dibujan como que si fuéramos almas encerradas en un cuerpo. Hay una película muy reciente de Disney del año antepasado, quizás, en que las almas así estaban en un lugar esperando a nacer y cuando nacían se metían y volvían a nacer después de muertos. Entonces, ahí presentan la idea un poco platónica precisamente de que somos almas encerrados en un cuerpo. Y eso no es cierto. La estructura del ser humano es de ambas cosas, un cuerpo y un espíritu que conforma a ese ser humano. De este modo, el ser humano no es una yuxtaposición de dos elementos contrapuestos, sino la unión de dos coprincipios en una sola sustancia, de forma que el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y toda la persona humana, la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo, un templo del Espíritu Santo. Entonces, un ser humano es alma y cuerpo. Esas dos realidades al mismo tiempo. Un cadáver, cuando alguien muere, ya no es un ser humano, porque ya no tiene alma, ya no tiene el principio de vida. Volveremos a ser completos, un ser humano completo en la resurrección de los cuerpos al final del tiempo, en el momento del juicio general. Pero mientras tanto, vamos a estar separados. Ya no es la realidad humana como tal, sino que es una realidad humana disminuida. Nada más va a ser completada cuando la creación sea completada por medio de ese juicio general final. Es una realidad ontológica, es decir, una realidad del ser, de los entes, que hace posible que el ser humano pueda conocer y amar. En ese conocimiento y amor es en donde están precisamente las dos potencias del alma, las potencias que nos hacen semejantes a Dios, las potencias que nos hacen haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Con esas potencias del amor y de la voluntad podemos dominar el cosmos, podemos tener conciencia de nosotros mismos, podemos percibir que los demás también son un yo único. Sin esas potencias no podríamos hacerlo. Con esas potencias podemos descubrir y tratar a Dios y amarle, escogiéndolo como fin y orientar nuestra vida a darle gloria cumpliendo su voluntad. Gracias a esas potencias es que detectamos, como San Agustín diría, que el ser humano tiene en su corazón, tiene en su alma un agujero con forma de Dios. Así pues, Dios creó todo para el hombre. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque hay muchas ecologías, muchos movimientos ecológicos que no nos ponen en la cúspide de la creación, sino como una parte más. Volviendo a lo que habíamos visto hace algunos slides, no nos ponen en una diferencia esencial, sino en una diferencia de grado. Sí, podríamos decir, somos más perfectos, pero somos igual de seres,
que los perros, que los gatos, que las tortugas, que las águilas. Y no es así, es una diferencia esencial. Por eso es que Dios creó todo para el hombre. Y creó al hombre para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. En resumen, el hombre fue creado por Dios como cuerpo y espíritu para que Él le dé gloria, ordenando a Él con su amor a todas las realidades materiales y espirituales. Y ahora entramos en la primera parte, la dignidad humana, y hablamos un poco de racismo, xenofobia y discriminación. ¿En qué se basa la dignidad humana? La dignidad humana se basa precisamente en haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que tenemos dignidad de persona. No es solamente algo, no, el ser humano no es solamente algo, sino alguien. Creo que es importante aquí detenernos un poquito en a qué nos referimos con persona o qué queremos decir cuando hablamos de persona. Pues el origen de esa palabra viene del griego prosopón, que es la máscara que se ponían los actores para representar diferente papel, ¿sí? Y responde a la pregunta filosófica, ¿quién es? ¿Sí? Cuando alguien hace la pregunta filosófica, ¿qué es eso? Pues la respuesta podría ser, eso es un escritorio, eso es un perro, eso es un ser humano. A la pregunta, ¿qué? Pero únicamente al ser humano se le puede hacer la pregunta, ¿quién? ¿Quién es ese? Ese es Pedro, ese es Juan. Esa es la diferencia, no de especie, sino precisamente de persona. Y persona también en otra derivación latina es el subjectum. Subjectum, lo que yace debajo, lo que se encuentra debajo de la superficie. Un día alguien puede estar contento, alguien puede estar enojado, alguien puede estar vestido de blanco o de negro. Sin embargo, ese alguien sigue siendo la misma persona porque su ser yace debajo de todos esos accidentes, de cómo está vestido, de cómo se siente, ¿sí? Entonces, eso es lo que, a lo que nos referimos con ser persona. A un animal no se le puede decir es una persona, porque no es un ser humano. Entonces, la relación del ser humano con el cosmos, con las demás personas y con Dios es completamente particular, única, diferente a todas las otras criaturas visibles, con la singularidad que es único y capaz de amar libremente. De este modo se comprende que solo el fin para el que ha sido creado, es decir, Dios, amar a Dios y a los demás, da razón de la grandeza de su ser y constituye la razón fundamental de su dignidad. A su vez, esta dignidad intrínseca de la persona humana es el fundamento en el que se apoya la radical igualdad de todos. Todos somos seres humanos, todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el respeto de la persona humana implica el de los derechos que se deriven de esa dignidad de criaturas. En efecto, la cualidad de persona, de ser alguien, no algo, es común a todo ser humano. Como es común su origen, su fin y los medios de que dispone para alcanzarlo. En cambio, sus cualidades individuales o sociales, su cultura, su edad, su salud, no pueden hacer cambiar ni su cualidad de persona ni la dignidad que supone. Por ejemplo, el ser embrión humano, el ser niño, joven o mayor, tener más o menos educación, riquezas, un estatus social determinado, disfrutar de salud o estar enfermo, vivir en un lugar o en otro, en una época histórica u otra. Cualquiera de esas circunstancias se dan en el sujeto, pero no alteran nada de su condición de ser personal. El ser humano es persona por ser humano. Entonces, acá hablamos de nuevo de el sujeto, subjectum, lo que yace debajo. En cambio, si hablamos en términos filosóficos, todas esas cosas, la edad, la preparación, el estar enfermo, el vivir en un lugar o en otro, esas son accidentes, accidentes que no cambian la esencia del sujeto, ¿sí? Entonces, el ser humano sigue siendo humano si está enfermo, sigue siendo ser humano si no ha nacido, sigue siendo ser humano si está en los últimos años de su vida o en los primeros. Entonces, eso es lo importante de tener en cuenta. No se altera la condición de ser persona. Además, el ser humano
es un sujeto esencialmente relacional. Estamos diseñados para vivir en relación con otros seres humanos. ¿Sí? Toda la estructura de nuestro ser ha sido diseñada para el amor. Porque esa es una de las dos potencias de nuestra alma. Una de las maneras en que somos semejantes, hechos a imagen y semejanza de Dios. El amor supone una inclinación para una relación vinculante y positiva, primero con Dios y luego con los demás seres personales. Esta realidad constituye un fundamento más de la igualdad de la persona, que debe expresarse en el respeto de cada uno y en el respeto de los colectivos. Discriminación es lo opuesto. Se define como seleccionar excluyendo, o también como dar un trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental. Es decir, se da un trato desigual, injusto, no simplemente algo diferencial. Tratar de modo diferente lo que en sí mismo es igual es tan injusto como tratar de manera igual a las realidades diferentes. Y eso es importante que lo internalicemos, que lo entendamos. Tratar igual a lo que es diferente es exactamente igual de malo que tratar diferente a lo que es igual. La discriminación, en su acepción general de sentido negativo, nunca está justificada. Es un acto intrínsecamente malo. ¿Qué es el racismo? El racismo es una forma de exaltación de una etnia concreta. Ojo, San Juan Pablo II, que vivió una buena parte de su vida bajo regímenes racistas, habla de que es una idolatría. La idolatría de la raza, también lo menciona el Papa Ratzinger en sus escritos, ¿verdad? Que atribuye a una raza específica cualidades superiores y defectos y derechos exclusivos y considera a las otras razas esencialmente inferiores, menos dignas y excluidas de determinados derechos. Puede presentar también solo la forma negativa, es decir, la exclusión del respeto y los derechos a toda persona y a todo un colectivo de personas. Por ejemplo, el antisemitismo, el desprecio de los gitanos, en definitiva, la consideración de cualquier raza como inferior. Obviamente no es adecuado o correcto juzgar actos, ¿verdad? Pero ahí está esa foto porque pues realmente esa es una cuestión que sucedió el siglo pasado y es muy claro de que fue un acto racista el que presidió la ideología detrás de estos caballeros, ¿verdad? Xenofobia. La xenofobia consiste en el odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. Se trata también de una selección negativa y excluyente, de la valoración de una dignidad de vida y en su caso del reconocimiento de derechos fundamentales. Es especialmente grave cuando se dirige a los más débiles, como por ejemplo los inmigrantes o refugiados. Y es una expresión muy particular cuando se da entre hermanos de una misma cultura. Vamos a poner un ejemplo. En nuestros países ha habido mucha migración, aquí de América Latina ha habido mucha migración de venezolanos, por ejemplo, para muchos países. Y en algunos países ya están empezando a ser xenofóbicos contra ellos. Y eso no es justo, es realmente grave. Nuestros propios paisanos cuando atraviesan México y llegan a Estados Unidos y somos de la misma cultura. Entonces esa xenofobia es extremadamente grave, ¿verdad? Y aquí concluimos esta parte con con un texto muy bonito de la Gaudium Spes. De nuevo, esta constitución pastoral de la Iglesia en el Vaticano II dice: toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua, religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino. Y vamos a intentar silenciar aquí. Aquí creo que estamos, ¿verdad? Listo. De ahí seguimos con bueno, a ver. Son también discriminaciones injustas todas las que se eliminan
las que eliminen o limiten el respeto a la vida. Por ejemplo, atribuyéndose el derecho a decidir qué vida vale más y cuál no. ¿Sí? O de añadir a la persona exigencias de cualquier cualidad, además del mismo hecho de ser persona, en cuestiones de discapacidad física o psíquica, de edad o salud. E igualmente injustas son las discriminaciones que imponen deberes o disminuyen derechos por razón de cualquier diferencia accidental. Y pues ya vimos, ¿verdad? También en el régimen nazi habían temas ahí. Primero se empezaron a deshacer de los que tenían ciertas limitaciones físicas o psíquicas porque decían que era una carga para la sociedad. Tristemente estamos regresando a muchas de esas concepciones, a pesar de que ahora pues nuestros políticos intentan ser, valga la redundancia, políticamente correctos y dicen ser más civilizados, pero están haciendo las mismas distinciones, están haciendo exactamente las mismas distinciones cuando definen de una manera, dentro de comillas, democrática, quienes tienen derecho a vivir y quienes no. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, ahora pasamos a la segunda parte, la dimensión antropológica de la sexualidad. El hombre y la mujer son creados, es decir, son queridos por Dios. Si no fueran queridos por Dios, no hubiesen sido creados. Por una parte, en una perfecta igualdad, en tanto que personas humanas, y por otra, en su ser respectivo de hombre y de mujer. Ser hombre y ser mujer es una realidad buena y querida por Dios. El hombre y mujer son con la misma dignidad, imagen de Dios. En su ser hombre y su ser mujer reflejan la sabiduría y la bondad del Creador. Creo que todos acá hemos tenido la experiencia propia de que simple y sencillamente, a pesar de que ambos somos imagen y semejanza de Dios, los hombres y las mujeres somos bien diferentes. Y esa diferencia está en las dos partes que constituyen nuestra persona humana, en nuestro cuerpo, obviamente, y en nuestra alma. El alma de una mujer maneja y, dentro de comillas, opera diferente que opera el alma de un hombre. Entonces, el ser un ser sexuado involucra no solamente al cuerpo, sino también al alma. La persona tiene una dimensión sexual que la abarca y configura por entero. La persona es mujer o es varón en todos los aspectos de su vida, en su aspecto biológico, en su aspecto psíquico, en su aspecto espiritual. La igualdad radical reside precisamente en el hecho de ser persona humana. Por ser personas humanas, todos somos iguales en dignidad. La diferencia, en cambio, se asienta en el modo de ser persona humana. Mujer y varón son presentaciones distintas de la misma y única realidad personal. La afirmación de la heterosexualidad se asienta en la aceptación de la diferencia natural entre personas femeninas y masculinas. Proclama la igualdad como personas y reconoce a la vez la diferencia en el modo de ser personas. Y además sostiene que esta base de igualdad y diferencia posibilita una relación intersubjetiva peculiar, en la que cada una aporta y recibe. Surge de ahí un enriquecimiento complementario y la posibilidad de constituirse en principio común de generación. La inclinación natural entre varón y mujer, tratándose de personas humanas, lleva a un tipo de amor específico, el amor conyugal, que supone un don y una aceptación de cada uno precisamente en lo diferencial. El matrimonio no es una forma de cohabitación sexual legitimada, sino conyugalidad, juntos con el mismo yugo, es decir, un vínculo de coposesión de cada uno sobre el otro, en lo que es como varón y mujer, como esposo y esposa, como madre y padre potencial. Esta unión exclusiva y permanente, que es otra de las características propias del matrimonio, es a su vez requerida por la dignidad de los hijos que pueden venir y para su cuidado y educación. Acá creo que tratamos un par de temas bastante pesados, pues, porque hablamos de
la coposesión de cada uno sobre el otro en el matrimonio. Y eso nos trae a la mente, ¿verdad? Las cartas de San Pablo, en que habla de que la mujer debe respetar al varón porque es su cabeza. Y ojo, lo que dice después, eso es importante leerlo junto, no solo un versículo separado, sino que dice que el hombre debe respetar también a la mujer y dar su vida por ella como Dios, como Jesús dio su vida por nosotros. Entonces, las dos cosas son, es una relación biunívoca, tienen que pasar las dos cosas a la vez para que exista ese amor conyugal de coposesión. La mujer debe respetar al varón como su cabeza y el hombre debe amar a la mujer como Cristo nos amó, dando su vida por nosotros. Es un amor y es una responsabilidad bastante grande, ¿verdad? El trato desigual de la mujer o del varón en función de su condición de tal atenta contra la dignidad de la persona. Es decir, también se puede dar la discriminación al revés, ¿verdad? Y yo creo que eso muchos de nosotros también lo hemos visto y se han dado esas situaciones antes. Por ejemplo, el acceso de la mujer a la universidad era muy bajo. Había un porcentaje de mujeres universitarias muy bajo. Ahora hay carreras en que el 80 y más % son mujeres. Se ha intentado resolver el tema poniendo cuotas y tal vez esa no es la manera más sabia de resolver el tema, ¿verdad? Porque se puede convertir en una discriminación al revés. La diferenciación positiva de la mujer o del varón es lícita y legítima cuando se trata de atender una situación específica o cuando tiene por objeto reparar una situación o un desnivel injusto en una determinada circunstancia social. Y es lícita porque se intenta justamente equilibrar un desequilibrio. Y ahora pasamos a unos temas complicados, ¿verdad? Los temas de género. Han habido muchos estudios y los estudios acerca de las diferencias de género y su tratamiento han avanzado en cantidad y calidad y han aportado consideraciones de interés. Ciertas derivaciones y desviaciones de la teoría de género, en cambio, apuntan a una ruptura radical entre la realidad de la naturaleza y la conducta respecto a la diferenciación sexual. Pero ojo, mucho ojo ahí, porque hablamos de esa ruptura con la realidad, ¿sí? La realidad es aquello que es evidente y que existe, ¿sí? Y estas teorías sostienen que el sexo como tal no existe. Entonces ya están saliéndose un poquito precisamente de esa realidad, sino que ha sido una creación cultural, es lo que dicen ellos. Como es natural, desde esa perspectiva, no es necesario plantearse la igualdad entre mujer y varón, porque la diferencia, es decir, el sexo, no existe como tal. Simplemente existen rasgos biológicos, pero estos forman parte de la neutralidad natural del cuerpo humano y deben estar al servicio de la libertad de cada uno. Lo demás sería discriminación y artificio. De ahí que la primera alienación en el plano personal afirman sea la de aceptar la diferencia real de la mujer y el varón y de la que derivan la imposición del matrimonio heterosexual y de la familia monógama como sus consecuencias necesarias. Al abolir esta alienación debería también eliminarse el nexo entre unión intersexual y procreación, la maternidad misma que castiga a la mujer, según esta teoría, las relaciones que previenen del origen, es decir, el parentesco. Esta concepción, por supuesto, entra en contraste con las enseñanzas de la Iglesia acerca de la estructura misma del ser humano. La unidad de materia y espíritu, que ya hemos hablado un poco antes, el sentido de la corporalidad sexuada, que mencionamos también, la complementariedad de mujer y varón, la libertad, el compromiso, el amor conyugal, la realidad acerca de la unión matrimonial y de la familia. Las características del cuerpo, según esta ideología, están a libre disposición de lo que uno desee y es, por tanto, modificable en cada momento. Dicen los ideólogos de género, yo soy lo que decido ser en función de mi deseo. No hay más variables. Puedo tener un cuerpo con caracteres masculinos y sentirme mujer, homosexual o bisexual, puedo querer ser transexual, etc. Todas las posibilidades de la propia voluntad están abiertas y son igualmente legítimas, porque no existe una realidad objetiva que las limite.
como decíamos al principio de lo que hablábamos sobre este slide, ¿verdad? Es negar la realidad de la naturaleza. Y esto pues es algo muy duro, ¿verdad? Porque va en contra absolutamente de todos los desarrollos científicos y filosóficos de miles de años. Negar la realidad. En cuanto al tema de la homosexualidad masculina o femenina, primero pues, hay que definirlo. Es una atracción exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Puede ser fruto de muchas variables, entre ellas las características psicológicas de la persona, su biografía. La tradición de la Iglesia y la Escritura ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, porque cierran el acto sexual al don de la vida. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se debe evitar respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2358. Entonces, varias cosas son importantes de rescatar de este texto del Catecismo, ¿verdad? Se reconoce de que hay un número apreciable de seres humanos que presentan estas tendencias profundamente arraigadas. También hay un número apreciable de seres humanos que tienen otras tendencias profundamente arraigadas. Y pues, ¿qué les diré? Eso es también parte de las huellas del pecado original, ¿verdad? No por eso podemos decir que los actos de esta naturaleza, de esta índole, sean correctos. Sin embargo, este punto y otros más del magisterio nos llaman a estar claros de que los actos están mal, pero las personas deben ser acogidas con respeto, sin discriminación injusta, ya que ellas también están llamadas a realizar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que sean santos y lleguen al conocimiento de la verdad. Quedan claros. A ver, también otro de los documentos importantes que hay que mencionar acá es la exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, en donde se subraya el amor incondicional de Cristo hacia todas las personas sin excepción y se reitera que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta, citando precisamente al punto del catecismo que habíamos visto. Y en particular cualquier forma de agresión y violencia. Entonces, en base a estas dos consideraciones del magisterio quedan claros tres principios. Primero, no se juzga la orientación sexual de nadie ni se culpa a nadie. Segundo, se recuerda el desorden objetivo de los actos homosexuales. Conductas, no inclinaciones. Las inclinaciones no son realizar ningún tipo de actos, pero al realizarlos, esas conductas son objetivamente desordenados. Y tercero, se pide también a las familias que se procure para ellos asegurar un respetuoso acompañamiento con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Es más, la Iglesia recuerda que las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Es decir, también a ellos alcanza la llamada a la castidad, a la que todos estamos invitados, todos los cristianos estamos invitados. Ahora, otro de los temas bastante complicados de la época en que nos ha tocado vivir es el tema de las uniones homosexuales. A este respecto,
querer equiparar esas uniones con el matrimonio, la doctrina de la Iglesia recuerda que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. No se trata de una prohibición de la Iglesia o de la imposición de una medida de castigo. Se trata de hacer notar que esas uniones no pueden equipararse a la unión conyugal, ni es justo atribuirles los mismos efectos, porque en este caso no existe la conyugalidad, que supone la relación diferencial de los sexos. Ni quienes conviven pueden constituirse en principio de generación, que es otra de las características del matrimonio. Y bueno, y por último dejamos aquí para leer, como todas las sesiones, hay unos puntos ahí del catecismo que vale la pena revisar. Y también dentro de la bibliografía recomendada está este libro del autor de este guión, que es Juan Ignacio Bañares, en colaboración con Jorge Miras, Matrimonio y Familia, de la editorial Real. Y pues eso es la sesión de hoy. No sé si hay algún comentario, duda o pregunta. Creo que acá podemos mirar a San Juan Pablo II, que ruegue por nosotros, San Juan Pablo II, que es un papa que realmente enseñó mucho alrededor de esto, ¿verdad? Toda la teología del cuerpo. Él fue un proponente de esta nueva teología que había estado como omitida por siglos y siglos, la teología del cuerpo, en que habla precisamente al inicio de su pontificado de Dios creó al hombre, varón y mujer. Entonces tenemos que hablar a tiempo y a destiempo, como decía San Pablo, sobre estos temas, y creo que es una responsabilidad que muchos de nosotros como padres también tenemos, de hablar de todos estos temas con nuestros hijos, con nuestra familia, porque si nosotros no somos los que hablamos, el mundo va a hablar, y habla fuertemente a través de las redes y de las películas y de las caricaturas y de las series, normalizando aquellas conductas que no son normales y poquito a poquito metiéndoles en sus cabezas de que hay cosas que pueden ser normales y no. Entonces, no dejemos espacio porque la naturaleza aborrece el vacío. Si dejamos vacío y no lo llenamos con buena doctrina, va a ser peligrosamente cooptado. Abro micrófonos. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda, anécdota, chiste, cuéntenos. Buenas, Wilson Calderón. Adelante, Wilson. Ahí diciéndoles que realmente sí, esto del adoctrinamiento está terrible. Hoy precisamente tal vez una media hora antes del curso, estaba viendo un video de una persona argentina, no me recuerdo cómo se llama, que ha venido a Guatemala y ha dado sus conferencias. Y cabal, él exponía un video en el que unos libros para niños en Estados Unidos, que la mamá se fue a quejar a la junta de maestros porque tenía situaciones explícitas de que se les dice que tener relaciones, bueno, de pedofilia, ¿verdad? Entre adultos y niños, etcétera, etcétera. Está terrible. Y ahí y hasta le quitaron el micrófono a la mamá y todo porque ella protestaba por eso, que cómo era posible que les pusieran, y habían, digamos, como que escenarios como cuando uno habla, cuando uno aprende algún idioma, que le ponen a uno, digamos, situaciones Dibujitos. ficticias y Ajá, dibujitos en el libro. entre adultos y niños, ¿verdad? Y decía, digamos, como Sí. que la historia, yo soy un niño de 10 años y estaba teniendo relaciones con un adulto, ¿verdad? De 30 años, entonces, terrible Sí, esto. terrible. Y pues como decía yo, yo creo que es muy importante que nosotros tomemos una postura porque nuestros hijos van a estar en medio de la guerra y les tenemos que dar armas para que puedan pelear de una manera racional, prudente y con fe, para que puedan estar en este mundo y defenderse. Porque sin lugar a dudas lo van a encontrar en todos lados, en la televisión. Y mencionas estas conferencias del AGE que ha venido acá y lo ha traído precisamente
y varias asociaciones de padres de familia con preocupación por las cosas que se van dando. Guatemala está todavía un poquito protegida, pero eso no va a durar. Entonces vamos a seguir teniendo ataques y más ataques. Esos libros que mencionas también, tan cerca como Costa Rica, en nuestra misma región, las han logrado meter a las escuelas. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy observantes y sobre todo pues pedirle mucho a Dios para que seamos fuertes y que nuestras familias también sean fuertes y den un ejemplo positivo. Sí, sí. Yo Gracias, creo Luis. que ahorita, tal vez una más, en las elecciones hay que fijarse bien, no solo en quién dice que va a hacer cosas buenas y malas, sino sobre todo en la moral que tienen, ¿verdad? Y que puedan dejar entrar esta situación peligrosa al país. Creo que ahí Sin tenemos lugar a dudas, es que un criterio ponernos que hay que evaluar y correcto. que en muchos lugares no se han evaluado. Que en muchos lugares importantes y grandes para ahí arriba al norte no han evaluado. Adelante. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Bueno, buenas noches. Juan, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Yo no noches. tengo ningún comentario más que, como siempre, es agradecer la enorme importancia de la doctrina que obtenemos a través, pues, de estas clases, ¿verdad? Pues en mi caso, por estar tan recluido, digamos, por razones de salud, de distancia, etcétera, etcétera, pero siempre agradeciendo que Dios, nuestro Señor, me haya facilitado estar, pues, de alguna forma cerca de la formación que da la obra, ¿verdad? Espero que Dios me ayude a cumplirla total y cabalmente. Ya son muchos años de relación con la obra. Espero que mi relación mejore, se profundice para lo que dijiste al principio, ¿verdad? Para amar más a Dios y más a los demás. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Así debe ser, poco a poco. Listo, entonces, si no hay más intervenciones, terminemos con una Ave María. ¿Les parece? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, centro de la sabiduría. Ruega por nosotros. Nos vemos el próximo lunes, señores. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias, Julio. Buenas noches.